Buenos días, jóvenes estudiantes. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante sobre qué es la historia, cuáles fueron sus fuentes, pero para eso vamos a ver primero a qué ciencias corresponde la historia. A las ciencias sociales. ¿Qué son las ciencias sociales? Las ciencias sociales están constituidas por un conjunto de disciplinas. Se denominan ciencia porque cada una de ellas está constituida por un conjunto organizado de conocimientos que ha sido el resultado de investigaciones sistemáticas, y se llaman sociales porque el objeto de su estudio es el ser humano en sociedad. A las ciencias sociales corresponde la historia, la antropología, la sociología. Ahora bien, ¿qué nos permiten hacer las ciencias sociales? Nos permiten comprender de manera ordenada y sistemática aspectos como las relaciones entre el hombre y su medio ambiente, la evolución de la humanidad a través del tiempo, las relaciones entre los grupos humanos, la influencia de los aspectos económicos en la sociedad, la aventura del hombre al descubrimiento de nuevos continentes es parte de las relaciones que existen del hombre con su medio. Pero veamos. También estudian distintos aspectos de la misma realidad, por eso se contemplan mutuamente. Por ejemplo, no existe un hecho histórico que no se desarrolle en un escenario geográfico, por eso tenemos que contextualizar los estudios. Cuando hablamos del descubrimiento de América, nos situamos tanto en América como en Europa, haciendo una relación entre ambas. Cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, nos centramos en el escenario, que fue Europa. Esta ubicación juega un papel decisivo en el desarrollo histórico de todos los pueblos. Es por ello que cuando hablamos de historia tenemos que buscar una relación entre el hecho histórico y el tiempo histórico. Continuemos. Pero ¿cómo se define a la historia? Aquí vemos una imagen de Heródoto, uno de los grandes historiadores del pasado. Es conocido como el padre de la historia en el mundo occidental. Para el mundo oriental no es muy tomado en cuenta, ya que Asia en este tiempo también había desarrollado una gran cultura, solo que en Occidente no lo estudiamos, no tocamos los grandes filósofos chinos aún, pero para el mundo occidental Heródoto es la figura prominente de la historia, el padre de la historia. La historia es una ciencia social que estudia en forma ordenada y verídica los acontecimientos más importantes ocurridos en el pasado de la humanidad desde la invención de la escritura hasta la actualidad. Por eso el historiador griego Heródoto afirma que la historia es la maestra de la vida, y no le falta razón, que a través de la historia podemos ver errores que han cometido, aciertos que ha tenido el hombre. Enseguida veremos que la historia se encarga de estudiar y analizar los procesos humanos a través del tiempo, es decir, nos permite conocer los procesos políticos, sociales, económicos y culturales de las diferentes sociedades y la manera como influyeron en la conformación de la sociedad contemporánea. Aquí en la figura podemos ver la toma de la Bastilla, que representaba el poder del antiguo régimen francés. Esto dio consecuencia a la Declaración de los Derechos Humanos y el derrocamiento del antiguo régimen, la muerte de Luis XVI, al igual que su esposa María Antonieta. De la misma forma, la historia tiene un sentido general, ya que es la narración y exposición de los acontecimientos pasados y de esas cosas memorables e importantes. No todo es historia. La historia es selectiva y tiende a recordar esos grandes momentos. Por ello, Marc Bloch, un gran historiador francés, refiere que es la ciencia de los hombres en el tiempo. Y en el tiempo, ¿quién trasciende? Los grandes hechos históricos. Uno de ellos es la evolución del hombre. Comprender nuestro pasado de forma ordenada. Sin duda, la evolución del hombre ha dejado muchos eslabones, pero los científicos y los historiadores la han ordenado para que pueda ser entendida por todos. En un sentido estricto, es la disciplina que estudia el acontecimiento de la vida humana, ya que el sujeto de la historia es el hombre considerado dentro de las sociedades humanas y su desarrollo y evolución. Veamos cómo es esto. La historia como ciencia tiene categoría de ciencia porque cumple los siguientes fundamentos. En primer lugar, la historia busca primordialmente el descubrimiento de la verdad al estudiar los hechos que conforman parte de nuestro pasado. Sin verdad no hay historia. En el segundo punto, la historia investiga las causas u orígenes de los acontecimientos o sucesos importantes o esenciales, por ello memorables, para luego deducir
sus consecuencias con imparcialidad e interés. Por ejemplo, la independencia del Perú se analiza desde una óptica de un largo proceso que desencadenó consecuencias. ¿Qué trajo la independencia del Perú? Un nuevo régimen, un régimen republicano y democrático, en la que San Martín entregaba las riendas del país a los criollos. Entonces, tenemos causas y consecuencias. A partir de la historia se puede analizar este complejo proceso y entenderla parcialmente. Continuamos. Igualmente, la ciencia histórica tiene pues como objeto o propósito investigar, interpretar y organizar los materiales referentes al pasado. Por eso se afirma que la historia es la disciplina que reúne, interpreta y organiza los materiales referentes al pasado de los pueblos para reconstruir la vida de los mismos. Aquí un ejemplo, encontramos las culturas peruanas, pero a lo largo del tiempo los arqueólogos han encontrado un sinnúmero de restos. Estos restos son analizados a través de características propias. Estas características nos ayudan a entender su pasado y a poder ordenarlos sistemáticamente y ponerlos uno detrás de otro. Así entendemos que antes de Paracas está Chavín, madre de todas las culturas, pero recientemente se han encontrado nuevos restos en Caral, en Supe, haciendo que Caral sea la más antigua cultura que ha existido en nuestro país. Así la historia se va construyendo nuevamente. Nuevos hallazgos ayudan a entender que la historia es una ciencia que se reescribe. Por ello, la historia no es definitiva, sino es una ciencia en construcción. Sigamos. ¿Y cuál es la importancia de la historia? ¿Por qué tengo que saber historia? Su importancia radica en el que, al ser una ciencia que estudia la evolución de la humanidad, nos muestra lo bueno y lo malo que aconteció. Por ejemplo, la caída de las bombas atómicas es un suceso perjudicial para la humanidad, que es analizado en un contexto de guerra. Esto nos lleva a repensar el uso de la tecnología en favor de un país, que en este caso fue los Estados Unidos. Así podemos rescatar valores, hazañas, ideales, ejemplos. También con la historia comprendemos cómo ha sido posible el alto grado de desarrollo al que ha llegado actualmente el ser humano. También es importante porque nos da la oportunidad de no volver a cometer los errores del pasado, los cuales ocasionaron guerras, atrasos, anarquías, hambre. Esto es el caso del Perú, el conflicto que ocasionó la Guerra del Pacífico, las invasiones y saqueos que se hicieron en el país en este tiempo, o los conflictos armados que pudimos pasar con el Ecuador o con Colombia, la época del terrorismo, la muerte de 70.000 peruanos. La historia nos ayuda a comprender, mas no sirve para criticar, sino comprender este pasado y reflexionar para tomar decisiones más acertadas en el futuro. Continuemos. Aquí vemos a dos grandes historiadores, que la cultura occidental les ha puesto como los padres o fundadores, entre ellos Heródoto, quien fue un historiador y geógrafo griego, considerado padre de la historia en el mundo occidental. Él tiene un sentido común de la historia, ya que sus escritos son recopilaciones de narraciones, de conversaciones a los lugares donde él fue. Ellos expusieron las causas y los sucesos más importantes, las acciones políticas y militares de su época. Sus historias sirvieron de un modelo para los historiadores posteriores. Efectivamente, Tucídides fue un historiador militar ateniense. Él escribe la historia de la guerra del Peloponeso, en el que da un recuento de las guerras que se dieron entre los griegos, y es considerado padre de la historia científica. Él ve la causa y efecto, las consecuencias, por qué razones se dieron las guerras. Nos da otro sentido de la historia. Ahora veamos cuáles son las fuentes de la historia, porque la historia tiene fuentes y se construye a través de materias primas. Esto comprende documentos, testimonios, objetos que nos transmiten la información significativa referente a un lugar. Dentro de ellas consideramos el valor de las fuentes que se apoya el historiador. A través de ese trabajo de fuentes, el historiador puede interrogar, contrastar, cruzar información, verificar, tener de ellas una información que posiblemente sea verídica. Asimismo, deben atender a su variedad realizando una adecuada selección de las mismas. En sentido general, las fuentes de la historia son de dos tipos, tanto primaria y secundarias. Veamos esa división. Aquí vemos las primarias. Hay no escritas, que son las monumentales, como la Catedral de Arequipa. Los restos humanos o materiales, como los restos de la tumba de Tutankamón. Los utensilios, las cerámicas que han dejado los moche. Los edificios,
como Sacsayhuamán o Machu Picchu. Los testimonios orales son aquellas narraciones que nos han dejado nuestros antepasados. También existen las escritas, las obras literarias, los tratados, los censos, los documentos, los periódicos, las inscripciones, las monedas. Esto nos da un relato directo del pasado, ya que no han sido trabajadas aún por ningún historiador y pueden ser analizadas sin tener ese análisis previo de otro historiador. Pero también existen las fuentes secundarias, en las que encontramos los libros de historia, las biografías, los tratados de arte, los estudios arqueológicos, en la que ya tenemos una opinión de un investigador. Por eso deben ser tratadas adecuadamente y leídas, contrastadas, porque tienen una opinión previa. Veamos otros tipos de clasificación. Aquí tenemos las fuentes primarias, que son las que han elaborado prácticamente al mismo tiempo de los acontecimientos que han ocurrido. Llegan a nosotros sin ser transformadas por ninguna persona. Aquí vemos algunos yacimientos de cerámica como los moche, aquí podemos ver. Pero también están las fuentes secundarias que se denominan historiográficas, que son aquellas que son elaboradas por las fuentes primarias, libros y artículos. Aquí el historiador analiza, puede construir conocimiento, aportar con una investigación. Las fuentes monumentales o materiales son aquellos vestigios que han quedado a través del tiempo. Aquí podemos encontrar un sinnúmero a lo largo de todo el planeta. Están las pirámides de Egipto, las ciudades como Chan Chan, Sacsayhuamán, el Valle del Colca, en el que podemos encontrar yacimientos, monedas, utensilios. Continuemos con las fuentes audiovisuales. Son los documentos fotográficos, películas, discos, grabaciones de radio y televisión que nos permiten conocer los aspectos más relevantes de la historia reciente. Por ejemplo, aquellas personas que tomaron un video cuando la torre de la catedral cayó. Este video se ha convertido en un documento histórico y es tomado y analizado por los historiadores para construir un relato fidedigno de lo que sucedió en este terremoto. Así también podemos conocer los mundiales de fútbol, las grandes hazañas del hombre, el viaje a la luna, a través de este relato audiovisual que nos acerca mucho más al hecho histórico. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la siguiente sesión.